¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Una vez más, saludando a todos mis amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Vamos a seguir recorriendo esta bellísima y hermosa provincia mexicana, uno de los estados número 1 en industrialización. El estado de mayor presupuesto de la República Mexicana, el Estado de México, que en este momento vive momentos difíciles debido a la delincuencia, pero que sigue siendo y seguirá siendo el esplendoroso Estado de México. Vamos a hablar para ti, tú que caminas por las calles, que buscas pueblos, que quieres reencontrarte con el pasado. Vamos a hablar de un municipio extraordinario, de un municipio progresista, de un municipio que ha hecho su propia historia, el municipio de Chiautla. Su nombre es de origen náhuatl. Según Olajibel, una interpretación podría ser en las tierras grasosas, pero él mismo objeta, para que tuviera esta significación el nombre de su estructura, debería de ser Tlalchihuac, compuesto de Tlalji, tierra, de Chiau o Chiahuac, cosa grasienta. También podría decirse, anteponiendo el adjetivo Chihuahuatlaya, se inclina por aceptar que se compone de chiahuil, pulgón que roe las plantas, y de tla, partícula que expresa abundancia y significa donde abunda el pulgón. El doctor Garibay está de acuerdo con esta última definición. En la época prehispánica, Chiautla fue señorío de Texcoco. En la historia de Texcoco, de Carlos María de Bustamante, se mencionan frecuentemente sus participaciones en la disputa entre tepanecas, tlaltelolcas y chalcas. En Chiautla, Nezahualcóyotl fue avisado de los huejoxincas, y los tlaxcaltecas habían derrotado al tirano Maxtla, que le arrebató el trono de su padre. En Tepetitlán hay ruinas arqueológicas no exploradas. Es dudoso el dato de fundación de 1358 de la población de Chiautla, como la asiente el informe del general José Vicente Villada. El historiador Charles Hickson ha constatado que Chiautla fue uno de los 12 pueblos colúas con rango de cabecera al principio de la colonia, aunque Chiautla, como Cuautlincham, Tezayucan y especialmente Huexotla, tuvieron dificultad para mantener en el siglo XVI esa situación por la oposición de Texcoco. Durante el primer período colonial, Hernán Cortés pretendió que Texcoco, considerado como provincia, con sus 4 cabeceras cercanas a Huexotla, Cualtincham, Chiautla, Tezayuca, quedara en poder de la corona, pero revocó inmediatamente esta determinación y se adjudicó la provincia. La segunda audiencia en 1531 colocó a Texcoco en poder de la corona y por último, en 1541,
por orden del virrey Antonio de Mendoza, Texcoco y sus 4 provincias quedaron encomendados al monasterio de los Agustinos de México. Lo que quiere decir que Chiautla no tuvo encomendero particular, no obstante la disposición que los sujetos a Texcoco estuvieran bajo la encomienda del monasterio de los Agustinos. La iglesia de Chiautla fue fundada y atendida por los franciscanos, que pasó al clero secular en 1768. Constituyen valiosas herencias colonial en la cabecera, la capilla, iglesia del siglo XVI, la iglesia de Uxahuat y la capilla de San Bartolo en Ixtlán, entre los acontecimientos coloniales que podemos anotar en la vida sencilla de una aldea se encuentran los siguientes: sobre modificaciones a la tenencia de la tierra, principalmente. En 1555 les licencia a don Martín, gobernador de Chiautla, para usar una jaca. En 1593 se ordena al alcalde mayor de Texcoco examine un sitio de molino y batán en Chiautla, en el río que viene de Tepeztlastop, por la parte que se llama La Purificación. Chiautla tuvo siempre graves disputas con Texcoco, la cabecera de la provincia a la que perteneció desde antes de la conquista. Pero los indígenas fueron muy tenaces en la defensa de sus tierras y en 1613 lograron mantener en la posesión de 2 caballerías de tierra para propios de su comunidad. En 1616 se aprobó la escritura de transición entre los indios de este pueblo y Juan Martínez del Campo por unas tierras, interviniendo en el negocio el doctor Luis de Villanueva Zapata. En 1615, y a pedimento del gobernador y alcalde del pueblo de Chiautla, se concedieron 2 caballerías de tierra para sus usos propios de la comunidad. El 28 de julio de 1613 se dio mandamiento para que Gaspar de Vargas reciba 2 caballerías de tierra en el camino de Chiautla a Otumba, y en 1615 se dio a Leonardo del Año una merced de 2 caballerías de tierra en Chiautla, pero el 26 de julio de ese mismo año se dio permiso al propio del Año para venderlas. El 3 de julio de 1615 se dio mandamiento para que Juan de Ayala tenga 4 caballerías de tierra en términos de Chiautla y sus sujetos: La Purificación, La Asunción, San Bartolomé y Santiago de Nativitas, lindando con terrenos de Leonor de Dueñas y de Juan Muñoz de Campo. Chiautla tiene el carácter de municipio, con ayuntamiento propio desde el año de 1820, siendo uno de los pueblos que aprovechó más disposiciones de la Constitución de Cádiz para nombrar sus autoridades. Podemos ver el jardín de Chiautla, podemos ver estos monumentos que poco a poco han ido modernizándose para convertirse en el municipio que es hoy, con sus fraccionamientos, con sus industrias, con sus campesinos, porque todavía en este lugar podemos gozar de los campesinos, con su iglesia, una de las iglesias
que sin lugar a equivocarme es de las más antiguas cuando inicia la evangelización en nuestro país. Pero todo esto es gracias a los hombres, a las mujeres, a sus escuelas, que día con día han convertido a Chiautla en uno de los municipios más importantes del Estado de México. Al revés de lo acontecido en otros municipios, como Edcatzingo de Hidalgo, en el distrito de Chalco, la población de Chiautla antes de 1930, en su inmensa mayoría integrada por campesinos, luchó tenazmente contra los propietarios de la hacienda que habían absorbido los terrenos del municipio. Las más conocidas haciendas afectadas en favor de los campesinos de San Andrés Chiautla y de sus pueblos de Santiago Chimalpa, San Lucas Huaxihualcán, Ocopulco, Tlatlehuacán, fueron la hacienda grande de doña Manuela Cervantes de Campero, la de Santo Tomás de doña Rosario Altamirano, viuda de Ávila, la de San Antonio Acolman de Braulio Iriarte, la de Buenavista de la sucesión de Paz Sea de Olvera, la de la Huerta de Pastor Lozano. Pero esto es las raíces de este bello y hermoso municipio de Chiautla. Esto es parte de este programa, síntesis del Estado de México. Un estado que guarda grandes historias y que se ha ido transformando hasta alcanzar la grandeza que hoy tiene. Queridos amigos, yo los invito para que me sigan acompañando en sus programas los sábados, en este programa dedicado a los municipios que integran el Estado de México. Vamos pues a despedirnos y a decirles a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les dice su amigo Leonardo Hernández Patricio. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Y a todos, como siempre, me despido. Les vaya como se porten. Buenas tardes.